Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren sumamente bien, que estén espectaculares, que la vida les sonría. Y hoy voy a volver a subir un video a YouTube porque muchos de ustedes me piden que no los abandone porque no me siguen por ninguna de otras redes, ya sea por Instagram, TikTok, Facebook, las redes donde yo básicamente siempre estoy. Sobre todo en Instagram, por si me quieren seguir, es yo soy Gaby Ramírez. Ahí encuentran muchísima información, vivos, posts, de todo lo que le pueda servir a ustedes, ¿sí? Pero si no es así, acá estoy para ustedes, ¿sí? Dicho esto, quiero contarles también que estoy extremadamente feliz por las conferencias que he dado en la TAM. Ya cuando las hemos empezado en noviembre, Argentina, Chile y después hemos seguido por México. También hemos seguido por Perú, que hemos ido por segunda vez, a Colombia, esta vez en Medellín. Y por primera vez estuvimos en Caracas, en Venezuela, con un sold out en los tres países. La verdad que fue sumamente maravilloso que me hayan acompañado y sumamente maravilloso de haberlos visto. Y también hay personas que inclusive han ido de Guadalajara a Medellín. Para mí ha sido un honor tremendo que hagan eso, que confíen en mi trabajo, que confíen en lo que hago. Me siento muy afortunada de hacer realmente lo que amo y no solamente de sentarme frente a una computadora y decir que soy conferencista y hablarles a todo el mundo y no moverme y no invertir y no estar y no abrazarlos, porque realmente eso es lo que a mí particularmente, obviamente no hablo de nadie, sino que hablo de mí, es lo que me llena, es lo que me gusta, es lo que disfruto, es lo que me apasiona, y así que estoy extremadamente feliz. Y les voy a contar que voy a estar aquí en Madrid el 29 de junio. Vamos a hacer Madrid, que me han pedido. ¿Y para cuándo Madrid? ¿Para cuándo Barcelona? ¿Para cuándo? Bueno, voy a estar en Madrid este 29 de junio. Quizás sea mi despedida de Madrid. Así que después les voy a ir contando cuáles son mis cambios. Y así que si quieren acompañarme a mí ahí con invitados especiales, también se van a llevar un ebook, se van a llevar un Zoom de seguimiento gratuito, solamente la gente que fue a la conferencia, para que se saque algunas dudas. Y la verdad que estoy extremadamente feliz y muy complacida y muy contenta por el alcance que he tenido, y junto con Evelyn o con las personas que me han acompañado en estas conferencias, que la verdad que no lo voy a decir, que en algún momento cuando me dijeron, qué sé yo, que no vaya a determinados países, como fue el caso de Venezuela, haber hecho caso omiso, haber ido y encontrarme con un país espectacularmente hermoso, que me he sentido afortunada, he sido muy bien recibida, gente que no me conocía, o sea, gente que no tenía idea de quién era, o sea, no es porque yo sea famosa, sino de que gente que no tenía necesidad alguna de darme una mano ni nada, que me haya invitado a ciertos lugares o que me hayan dicho que por ahí, discúlpame, a la persona que siempre me escribía y me decía, te quiero mandar empanadas, que estaba en otro país y su familia estaba en Venezuela. La verdad que me sentí muy bien y recibo con muchísima gratitud el amor que tienen. Y nada, como siempre están, de unas u otras formas siempre están. O cuando me pasó de viajar a República Dominicana, cuando una chica de Estados Unidos se comunicó con su tía y le dijo, mirá, va a ir Gaby, atendela súper bien, y me hizo un recorrido por República Dominicana. La verdad que eh, soy una persona pero muy afortunada, no solamente con el tema de lo que yo hago, de lo que yo hablo, sino de gente que por ahí ni conozco y se acerca siempre y está y te apoyan y te ayudan y sin pedir absolutamente nada a cambio, que eso yo también lo he trabajado durante muchísimos tiempos, porque yo sentía que si yo no doy, de hecho muchas veces no decía que no, o daba justamente por miedo a ser rechazada, o tenía ese complejo de salvadora y me olvidaba de mí misma. Y la verdad que haber estado en estos lugares donde me han recibido con muchísimo amor, gracias. Y a los que quieran venir acá a Madrid, el 29 de junio vamos a tener Madrid Íntimo, una conferencia que también se va a llevar todo lo que se llevó la TAM, que esta vez se va a llevar un ebook, como les dije,
Y nada, los que me quieran acompañar, quizás en mi despedida, no sé si para siempre o por ahora, pero de lo que lo que es mi casa acá en Madrid, ¿sí? Y dicho esto, para los que no me conocen, es la primera vez que me ven. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Ramírez, soy de Córdoba, Argentina, viviendo en Madrid. Soy coach, mentora, escritora, conferencista y en mi canal hablamos sobre la ley de Asunción. ¿Cómo a mí me funciona? Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas me preguntan a mí, Gaby, pero vos haces todo bien, ¿cómo estaría ser como vos, que manifestás sumamente rápido? Y acá el tema que yo voy a contar hoy, les voy a contar como muchas veces también, viéndolos a ustedes también por ahí donde están tambaleando un poco, me he visto muchas veces en esa situación, me he visto muchas veces en esa situación de errarle por mantener ciertas conductas que ya no consideraba mías, pero todavía seguían estando, y hacía que yo literalmente perdiera la esencia verdadera de lo que yo soy, ¿sí? Y esto habla inclusive de ir mucho más allá de la manifestación, de ir mucho más allá de lo que es la materialización en sí, y me vi, por ejemplo, en ciertos puntos de encontrarme perdida, de encontrarme olvidada a mí misma, de encontrarme enojada porque no me podía enojar, o sentía que no me podía enojar con ciertas personas, por ejemplo, una persona que me debe dinero, ¿sí? O que me debía dinero, de encontrarme y querer asumirlo y encontrarme tremendamente enojada porque si esa persona era mi amiga y cómo podía ser que me podía llegar a traicionar, o era mi amigo, o pasaba cierta circunstancia, y desde la perspectiva de la ley, obviamente yo no puedo culpar a nadie, no puedo decir es el otro, pero claro, no sabía cómo manejar mis estados de ánimo con esto que estaba sucediendo, las cosas que estaba viviendo con esto que me estaba sucediendo. Entonces me llevaba a perder muchas veces. Y esto comenzó sin yo darme cuenta cuando estaba manifestando al famoso P, ¿sí? Cuando yo estaba manifestando al famoso, o cuando estaba asumiendo, perdón, o cuando había asumido al famoso P, o cuando creía que había asumido el famoso P, porque ya les voy después decir cuáles son las diferencias, me pasaba de que cuando venía a mi vida y lo lograba manifestar, dejaba de ser la Gaby, la puta ama, y se transformaba en la Gaby que actuaba a ser la puta ama para que la persona dijera, uy, qué linda la persona, yo con esta persona me tengo que quedar porque es la mejor del universo. Y ahí le estaba errando muchísimo porque perdía mi esencia, perdía mi naturalidad, me encontraba actuando, pero no me daba, en ese tiempo no me daba cuenta, no lo percibía desde ese lugar, ¿sí? Y también me encontré muchísimas veces con miedo a decir que no, con miedo al conflicto. Yo siempre digo y que soy una persona que se aleja muchísimo del conflicto. De hecho, a mí siempre o por lo menos siempre me saben decir de que yo estoy enojada, que tengo un carácter que no les gusta, que lejísimo de eso, pues soy una persona, yo creo que todavía tengo un temita, hay que trabajar del tema de alejarme completamente lo que sea un conflicto. Después trabajándolo internamente, porque ahora también me metí a estudiar otras cosas como biodecodificación, bioneuroemoción y un montón de cosas más, que todo suma, ¿no? No es que yo aplique directamente eso, sino que todo suma. Y me vi y me encontré con una Gaby que estaba repitiendo ciertos patrones de conducta por miedo a no ser aceptada, por miedo a tal cosa. Bueno, la cosa es que ahí me empecé a dar cuenta qué errores yo estaba cometiendo a la hora de manifestar, ¿sí? Y también de cómo al principio lograba manifestar increíblemente rápido y después me daba cuenta de que manifestaba rápido, pero ya no me sentía completa con esas manifestaciones. Entonces empezaba a darme cuenta y a decir, ¿por qué yo ahora estoy manifestando muy bien, pero siento como que no alcanza, como que no llego a sentirme satisfecha, no llego a sentirme como creía que me podía llegar a sentir manifestando de la forma que lo hago, ¿no? Pues yo sigo diciendo, y de hecho hay gente que está trabajando conmigo y les muestro mis manifestaciones instantáneas. Que el tema no era la manifestación, el tema es que yo muchas veces manipulaba, ¿sí? A la puta ama,
y la volvía a lo que era la antigua Gaby y trataba de ser esos dos personajes y me daba cuenta que siempre era para caer bien, ¿sí? Y el tema de caer bien también venía por el tema del miedo. Entonces había como una autoexigencia de porque yo era la putama y tenía que hacer las cosas bien, y había una mentira que me iba contando internamente, ¿sí? Que hacían que yo no pudiese sostener esa versión iluminada, la que sabía, la que entendía, la que se la sabía toda, ese ego malogrado que me llevaba a mí muchas veces a enojarme conmigo misma cuando no lograba manifestar instantáneamente como estoy acostumbrada. Y me daba cuenta que había errores que estaba cometiendo en esas situaciones. Uno de los errores más grandes fue mover el final o mover los finales, ¿sí? Lo que sucedía en la vida, lo que sucedía en el tiempo, lo que sucedía en este mundo tridimensional, me llevaba a mí muchas veces a mover los finales. Por ejemplo, ¿no? Suponte, un ejemplo que no me ocurrió, pero un ejemplo de yo quería libertad financiera, fue un pérdida de trabajo. Entonces ahí nomás me empezaba a desesperar, que dónde voy a ganar dinero, que puse un ejemplo que obviamente no me sucedió en este punto específico, pero como no quiero tocar, revivir ningún muerto, digamos, puse un tema que a mí no me genera controversia. ¿Y cómo voy a hacer? Que el tema del dinero, que tengo que asumir un trabajo, que pero si vos estás asumiendo libertad financiera, ¿por qué no ves el final? ¿Por qué te empezás a desesperar con algo que vos sabés que no es eso lo que estás buscando, queriendo, deseando realmente? O realmente no sabemos lo que deseamos, realmente no estamos escuchando en lo que deseamos. Y estas cosas a mí me llevaron muchísimo a perderme, a buscar, a hacer. De hecho, empecé a ver mucha información entrecortada, cosa que les decía a todos que no hagan. Bueno, yo empecé a buscar información mucha entrecortada, o sea, fragmentos sacados, escuchaba fragmentos nada más de algunos libros, de audiolibros, que estaban también fuera, muchas veces fuera de contexto. De hecho, yo también siempre digo que muchos de los libros de Neville están sacado fuera de contexto para usar esa frase a mi favor porque es lo que quiero creer para que algo me funcione, pero internamente hay otro camino que debo tomar y no lo quiero hacer, pero me niego a escucharlo. Bueno, después voy a hablar de ese tema. Pero me encontré entre eh, esa diferencia entre la puta ama y la Gaby Ramírez de antes, la Gaby que tenía miedos, la Gaby que tenía inseguridades, la Gaby que actuaba para ser amada, la Gaby que pagaba para ser amada. De hecho, me encontré con amigos que yo me daba cuenta que yo pagaba. Obviamente son amigos que no me duraron y se fueron en el momento que yo cobraba esas deudas porque era la conversación interna mía, ¿sí? Y había también un enojo mío porque sabía cómo estaba, cómo era cómo funcionaba la ley y sabía que no la estaba aplicando y entré en un estado de desesperación, de angustia, de enojo para conmigo misma. Y también un enojo de no poder culpar al otro. O sea, esa frustración que me llevó a tener a mí nuevamente ansiedad, de no poder culpar al otro, de hacerme responsable de absolutamente todo, que siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Para qué encontré la ley? No puedo culpar a nadie. Y tener que hacerme responsable yo misma de ese tipo de situaciones. Esas fueron las cosas que a mí me hicieron fallar muchas veces. Y ojo, yo nunca me llamé impoluta, nunca dije, ay, no, porque Gaby nunca falla, porque Gaby nunca esto, nunca. No, 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 yo voy encontrando mis caminos, mi forma, por eso siempre digo, es como a mí me funciona. Eh, y el haber estudiado, expandido mis conocimientos me ayudó muchísimo a entender un montón de cosas y se me acortaron ahí los caminos, pero eso fue un tiempo mucho mucho más cerca de ahora que cuando me estaba sucediendo todo esto. Y el no poder estar presente en el tratar de mantener el control de por qué no se manifestaba, por qué manifestaba yo tan rápido tantas cosas y había ciertas cosas que le hacía resistencia o las manifestaba y volvía al viejo patrón y volvía a manifestar y volvía al viejo patrón y volví a tener miedo y volví a tener inseguridades y volví a sentirme mal y volví a un montón de situaciones que ya las había experimentado y me daba cuenta de que estaba errada en esa situación.
Y los otros días escuché también una conferencia de Neville, que a Neville le había pasado exactamente lo mismo, que él manifestaba sumamente bien y hubo un momento que empezó a visualizar con enojo, empezó a hacer cosas de mala gana, empezó a visualizar así porque sí, empezó a hacer cosas que no le gustaban. Inclusive él se levantaba de la visualización, dice que él mientras iba vistiendo decía, bueno, ahora que vengan todos a pelearme porque conversé con todos de una forma mental mal y los pensamientos no son privados. Bueno, a mí me empezó a pasar eso, empecé a querer manipular el tiempo, empecé a querer apurar todo, que empecé a querer todo ya, 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 todo lo quería para ayer. Empecé a controlar, que desde la ley de Asunción no tengo el control de absolutamente nada, sino que de alguno de mis pensamientos. Empecé a frustrarme porque no me podía controlar a mí misma, o sea, me sentía fuera de sí, me sentía perdida. Como se habrán dado cuenta, no se trata sobre la manifestación, sino sobre lo que me pasaba a mí. Y eso me llevaba a mí a actuar, a ser una persona que no era Gaby, la puta ama, era la antigua Gaby que tenía amigos y tenía miedo de decir algo que cayera mal, o una Gaby que tuviera miedo de poner algún límite porque cayera mal, o una Gaby que decía lo que el otro quería escuchar, no con ustedes, sino me pasaba en mi vida particular, ¿no? Por miedo a que dijera algo que no le gustara, una Gaby que si tenía yo una cita con alguien, no quería ni nombrar de qué hablaba o era como que lo ocultaba por miedo a que me digan, está loca esta chica. Eh, y esas cosas a mí me llevaron a perderme muchísimo, a estar enojada, me agarró tristeza, empecé a no poder disfrutar de las cosas simples de la vida, que yo siempre le digo que para mí es lo más importante. Empecé a encerrarme, a guardarme. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta que me empecé a juntar con gente que chismoseaba, con gente que hablaba negativo, que gente que se quejaba todo el día del dinero, con gente que obviamente eran viejas creencias mías que volvían a aparecer. A aparecer. Neville decía que nosotros vamos a estar paraditos frente a la fosa que siempre fue nuestra personalidad, por cualquier momento íbamos a ser tentados a caer nuevamente. Y sí, me pasaba, y yo me daba cuenta que estaba en esa circunstancia y estaba tan en ese papelito de víctima, de que pobrecita de mí, que yo sé cómo hacerlo y ahora me enojaba conmigo, pero me había dado cuenta que al haberme enojado conmigo no podía ver, no me podía relajar, no podía salir de ese bucle, no podía, me daba cuenta de que movía, como les vuelvo a decir lo mismo, movía los finales de acuerdo a lo que iba pasando. Así como hay muchas personas que vienen a mí y me dicen, Gaby, ¿cómo yo puedo modificar el final? ¿Cómo lo puedo mover? Porque pasó esto y esto. Y yo, no muevas tu final, no muevas tu final, no muevas tu final, no muevas tu final, pase lo que pase, no muevas tu final. ¿Sí? Sin embargo, yo me vi moviéndolo un montón de veces. Y vuelvo a repetir lo mismo, no era un tema de manifestación, porque manifiesto, yo me considero que manifiesto sumamente bien y sumamente rápido, pero cuando me pasaba que venía la gente a los talleres, sobre todo a los que son los individuales, los uno a uno, cada vez que nombraban alguna circunstancia, a mí me hacía ruido. Y el ruido era mío, o sea, a mí me hacía ruido algo, el ruido era mío, claramente. ¿Sí? Y con las canalizaciones más, cuando empecé a abrir los canales de canalización en los talleres y empecé a aplicarlo en los talleres, algo que yo siento desde hace muchísimos años, pero siempre creí, digo, me estoy volviendo, si yo digo esto, van a decir realmente que me estoy volviendo loca, y después no lo quise verbalizar porque decía, bueno, pues, antes decía física cuántica, neurociencia, y un montón de cosas, y lo veía como replicado, veía como satélites por ahí, y dije, con la canalización va a pasar lo mismo. Pasó, obviamente, porque nadie viene a mí si el padre no lo llama, mi responsabilidad claramente, mis miedos claramente, pero empecé a ver en las canalizaciones situaciones familiares, situaciones en la vida misma que me resonaban muchísimo y que me sentía identificada con esas cosas. Cosa que antes no lo hacía, no me sentía identificada con ciertas cosas y veía las cosas como más acríticamente. Pero yo siempre digo que todo lo que sucede conviene. ¿Por qué? Porque eso me llevó a mí a expandirme muchísimo más, a entenderme muchísimo más, a entender por qué había caído en la tentación del mundo tridimensional, de creer que el mundo hacía, que tenía que estar, si tenía que estar bien con alguien, era una actuación.
Incluso lo llegué a decir en las conferencias, a veces empecé a sentir que querían a la Gaby, a la puta ama porque les daba algo, pero si conocían a la Gaby de adentro de su casa, ya no gustaba tanto. Empecé a creer también, y empecé a enojarme en ciertas situaciones y piden, 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 quieren solamente que les dé, que les dé, que les dé, que les dé, pero ni chau, gracias, ni hola, ¿cómo estás? Te ponen nada. Y empecé a quejarme de cosas que, que antes no lo hacía y empecé a entrar en ese bucle, en el bucle, en el bucle, en el bucle del cual muchas veces, vuelvo a repetir lo mismo, Neville decía, y decía, yo caí también un montón de veces en la tentación. También hablando con Lindel, también él me decía, muchas veces si estás distraída o estás en un estado de ánimo que no es muy favorable y entras en un bucle de una persona hablando del vecino, y vas a caer, te ibas a encontrar hablando del vecino también y de repente ibas a ver cómo el mundo iba a ser un reflejo de esa conversación que tenías con el vecino, porque todo es una expulsión, nosotros somos energía y todo se mueve de acuerdo a lo que vamos decretando. Nuestra palabra es energía electromagnética, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y me vi mucho más enojada que feliz, inclusive haciendo cosas que amaba. Eh, y esas cosas me di cuenta que fueron deteniendo como la velocidad, entre comillas, porque también quería manipular el tiempo de mis propias manifestaciones. Y no era que no manifestara, no, no estoy hablando de eso, sino me estoy refiriendo de que las cosas salían, no salían en el tiempo que yo quería, y cuando salían las cosas era como, ya está, ya está. Me había olvidado también de agradecer lo que iba obteniendo y empecé a darlo por hecho todo, o sea, por hecho como que, sí, es como la persona que, o decir, das por hecho la vida y no sabes cuándo se te apaga. O sea, todo, todo para mañana, para mañana. Y me daba cuenta que yo también lo dejaba muchas cosas para mañana. Y ahí cometí errores enormes, enormes, enormes. ¿Por qué? Porque dinamitaba mi autoestima en varias cosas. Dije, wow, las cosas iban creciendo como espuma y de repente me vi con la espuma en el mismo nivel y digo, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué sucede? Y después comprendí que todo este caos era extremadamente necesario para lograr ciertos estados de ánimo, que es lo que en realidad a mí me interesa, y una expansión de conciencia, que es lo que a mí realmente me interesa más allá de la manifestación, pero sabemos que esos caminos lo hacemos a través de la manifestación o la materialización. Y me encontré en ese sentido perdida, abrumada, llena de información que tocaba de oído por todo lado, porque encima yo tengo la creencia también de que hay mucha información tocada de oído, y mucha información que en uno de los Zoom, una de las chicas, yo le pregunté por qué hacía ese contenido en sus redes, que no habla en sí de esto, pero habla de otros temas, y yo decía, nada que ver a lo que vos estás hoy acá. Y ella me dijo, el pasa es que yo digo lo que quieren escuchar. Eh, y ahí se revela también muchas ideas que yo tengo sobre lo que veo, sobre otras cosas, que se habla solamente del P, como si fuese lo único que hay, como si esta fuera la ley del amarre, como si no importara más nada, como si no importara el hijo del otro, como no se importara la otra, como si no importara nada, no se importara la familia, no importara nada, 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 absolutamente nada. Y eso también es una creencia mía, obviamente porque toca lo que son mis valores. Los valores vienen del ego, ya lo sabemos, pero yo lo percibo de esa forma y yo lo enseño de esa forma. Por eso también yo me identifico mucho cuando Neville habla sobre la regla de oro. O también me hacía mucho ruido cuando escuchabas personas decir que Neville estaba caducado en el tiempo. Como que obviamente han cambiado muchas cosas, y lo que decía Neville lo expresaba de su tiempo, pero él no hablaba del tiempo en sí, sino que él hablaba básicamente de una experiencia mucho más espiritual. Pero si lo vemos en lo físico, o cuando me decían a mí, pero Neville no cobraba. Primero nada, que si cobraba Neville, y segundo que a Neville no lo estaban llamando a las estrella. Pero más allá de todo eso, las enseñanzas de él van mucho más allá del tiempo. O como dijeron, no, pero Neville sacó las ideas que tiene de la Biblia. A mí esas cosas me vuelan la cabeza literalmente, y me enojaba y me enojaba con todo el mundo, y decía, no puede ser que digan estas cosas y que esto, y me había puesto como una defensora.
vuelvo a repetir lo mismo, yo no me caso con las ideas de mi abuelo Neville, lo amo profundamente, pero también así fue expandiendo con otras ideas, pero estaba tan enojada con las cosas estas que iba viendo, que me perdí, básicamente, me perdí un montón, pero me perdí a tener ataques de pánico de nuevo, a tener ansiedad, a tener migraña, bueno, un montón de cosas que no voy a nombrar ahora, pero un montón de situaciones, me vi no conectada con el no estado presente, me vi no disfrutando de lo que estaba haciendo, me vi no me refiero a esto, me refiero a la vida, al estar con mis hijos, al estar en mi casa tranquila, ahora que hace muchísimo calor con aire acondicionado, a no agradecer eso que yo me levantaba y agradecía por todo. Dejé de escuchar por un tiempo también a Neville, dejé de desconectarme, empecé a aprender la tele, empecé a ver noticias, empecé a cuestionar cosas que las había sacado de mi vida. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué este video se trata de esto? Porque aunque nosotros seamos increíbles manifestadores, aunque nosotros seamos, no sé, yo me considero que por lo menos en lo que yo hago lo hago muy bien, pero aún así tenemos esto de la fosita al lado y que vamos a caer en la tentación un montón de veces. Y a mí eso me llevó a muchas veces a frenar mis manifestaciones, a buscar esos finales por lo que según por lo que veía. Y no es lo que dice la ley. La ley dice mantener tu final, sé fiel a tu imaginación, o sea, sé fiel a Dios. Y me estaba dando cuenta que no estaba siendo fiel. No estaba siendo fiel a mi imaginación, no estaba siendo fiel a mí, no estaba siendo fiel a lo que sabía, no estaba siendo fiel a lo que yo misma hablaba, no estaba siendo fiel, no estaba siendo coherente. No había coherencia entre lo que pensaba, lo que hablaba y lo que sentía. Mi corazón me decía, Gaby, por ahí no es, por eso la ansiedad. Mi palabra me decía, no, sí, yo me la sé toda. Mi mente me decía, muchísimo ruido mental. Y ahí sentí montón de cosas, y aprendí un montón de cosas, ¿sí? Por eso siempre digo, no hay nadie impoluto. Ustedes no fanaticen a las personas a las que ven, porque el que te vende una vida impoluta, eh, no sé, o sea, yo no conozco a nadie que tenga una vida realmente impoluta, que digas, es impecable. Es impecable, no se sale, está todo el tiempo. El otro día también escuchaba a Tole que él decía, de hecho muchas personas lo consideran que es un iluminado en este plano. Eh, y él decía, yo muchas veces me salgo del aquí y ahora y me enredo con lo que estoy viendo. Y acá este video es para que ustedes sepan que también nos pasa a nosotros, o por lo menos también me pasó a mí, y eso hizo que yo me perdiera, hizo que yo me enojara, hizo que yo me frustrara, hizo que mis manifestaciones se frenaran en velocidad a lo que yo venía manifestando, hizo que yo me sintiera, yo me sentía que me estaba traicionando a mí misma. Sentía que no estaba aplicando nada, o sea, y todo el mundo venía y decía, yo le decía, tenés que aplicar, tenés que hacer esto. Y terminaba de decir eso y yo decía, y Gabriel, mi pensamiento era, Gabriel, ¿y vos para cuándo? ¿Cuándo te vas a dar tiempo vos de tener un silencio con vos misma? ¿Cuándo te va a dar tiempo vos de hacer algo que te gusta a vos misma? ¿Cuánto tiempo vos vas a esperar para volver a disfrutar la vida? ¿Cuánto tiempo vas a esperar para dejar de ver si viene o no viene o sentirte frustrado porque las cosas no salen como vos estás esperando? ¿Por qué no te preguntas realmente qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés experimentar? ¿Qué es lo que querés sentir? Porque hay una lucha interna que va a contramano a lo que estás queriendo. ¿Y saben qué me di cuenta? Que llegó un punto de mi vida que no sabía lo que quería. Llegó un punto de mi vida que no sabía lo que yo quería experimentar. Llegó un punto de mi vida que no entendía cuál era la sensación que yo quería vivir. ¿Sí? Porque yo en la boca de afuera te puedo decir, ay, no, pero yo quiero el pez, yo quiero millones, yo quiero esto otro, yo quiero, te quiero, quiero, quiero. Pero en realidad, adentro hay otra verdad. Y la intuición habla, y Dios habla a través de ti. ¿Sí? Y ahí fue cuando empecé no solamente a canalizar externamente, sino a empezar a decir, a ver, Gaby, ¿por qué no te escuchás vos? ¿Por qué no canalizás vos lo que estás sintiendo? Y ahí se me abrió un universo de infinitas posibilidades y ahí vi a la Gaby que se paró del banco
Y ahí vi todo lo que realmente buscaba, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque yo siempre digo que el camino es largo, ¿sí? Y por lo menos que ahora buscaba. Y el entendimiento fue diferente, y mi forma de hablarme era diferente, la forma de hablar con la gente era diferente, empecé a ver el mundo con muchísimo más amor, empecé a agradecer más cosas, y ahí obviamente el cuerpo empezó a hablar de todo lo que venía cerrando anteriormente. El cuerpo grita cuando vos no sos honesta con vos. Y hubo muchas sensaciones en mi cuerpo que fueron callando, que se fueron, que me las fui silenciando y que se fueron expresando. Como les decía, la ansiedad, el ataque de pánico, el haber engordado, un montón de cosas que obviamente se puede corregir o no, como vos quieras, con la manifestación, a no ser, yo hoy siempre digo lo mismo, hoy estoy por ahí molesta un poco con el tema, estás gorda, estás gorda, estoy gorda, estoy gorda, pero hoy me siento inclusive mejor que antes, en cierto sentido, quizás físicamente me digan, no estás tan bien como antes, pero de acá creo que hay otra cosa. Entonces, es muy importante saberse, entenderse, comprenderse, amarse, ser honestos con lo que queremos, con lo que creemos ser, con lo que realmente queremos ser, y ver si todo eso coincide y se alinea con tu verdadero propósito o con tu verdadera intención a la hora de manifestar algo. Este mensaje es que no te pierdas, que si te pierdes, está el camino ahí al lado tuyo. En realidad el camino está dentro tuyo. Que si te pierdes es tratar de reorganizarte para saber primero qué es lo que querés, a dónde querés ir, para tener una dirección para poder ir adentro. ¿Sí? Y que ese ego deje de controlar la forma, los tiempos y los cómo. Y vas a ver cómo la vida se te hace muchísimo más liviana. Muchísimas gracias por escucharme. Sé que hablo rápido. Pueden poner en la ruedita, bajar la velocidad. Pero es que realmente creo que este mensaje fue canalizado. Porque si este mensaje llega a vos, es por algo, ¿sí? Poneme abajo si realmente te sentiste identificado o identificada con esta misma historia, y decirte que si yo pude salir una, dos, mil veces, vos también lo podés, porque podés todo en la vida. A huevo, siempre. Muchísimas, muchísimas gracias.